Memoria y Democracia, pasados presentes de la violencia en Iberoamérica, que es una iniciativa que tuvimos Iván Garzón Vallejo y yo en el marco de la Casa de Velázquez y del proyecto de Revueltas y Estallidos, una anatomía genealógica de la ira política y la violencia colectiva, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. Y nos hemos reunido para tratar de desentrañar algunos temas de pasados llamados incómodos, pasados que siguen presentes en las sociedades actuales, que determinan o no algunas de las situaciones del presente. Y la idea fue juntar a 3 especialistas en estas cuestiones para debatir en torno a preguntas comunes. Nos acompañan entonces, en orden, ahora sí que no fue intencional, Jesús Izquierdo Martín, que es historiador y profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en historia del tiempo presente, en cuestiones sobre memoria de pasados de violencia en España, tanto en el periodo reciente que conciernen a la Guerra Civil y el franquismo, como el pasado, que yo llamaría lejano, correspondiente al colonialismo español. Es autor de numerosos artículos y libros, y sin embargo me gustaría destacar hoy 2 publicaciones. Su conocido libro en coautoría con Pablo Sánchez León, La guerra que nos han contado, 1936 y nosotros, publicado por Alianza Editorial en 2006, y su artículo, que me gusta mucho el título, Lastres de impunidad, sombras de amnistía y espanto de victimarios en la España democrática, aparecido en 2021 en la revista Papeles de Identidad, Contar la Investigación de Frontera. Jesús además es presidente de la Asociación Española de Historia Pública, una organización bastante activa y comprometida con una escritura y una difusión cívicas de la historia. Y le agradecemos muchísimo haber aceptado conversar con nosotros. Mirna Insua, que es historiadora, doctora en Historia por la Universidad de Salamanca y en Literaturas y Lenguas y Culturas Extranjeras en la Universidad Paris-Est. Actualmente es investigadora asociada en el laboratorio Imagétro en español, también en la Universidad de Paris-Est. Es investigadora postdoctoral igualmente en la Red Internacional de Investigación ISTEMAL, que por su sigla sería Historia del Tiempo Presente, Memoria y Emociones en América Latina, España y Portugal, del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, en el Instituto de Historia del Tiempo Presente. Mirna es también fotógrafa, documentalista, especialista en historia del tiempo presente y en la producción de fuentes orales audiovisuales de víctimas de la violencia extrema y de sectores vulnerables. Entre sus publicaciones que me gustaría destacar hoy se encuentran Bordes de lo Inhumano, narrar en y desde el abismo de los campos clandestinos, publicado en el libro colectivo El Silencio, Postales de la Perla, en 2022, y el artículo Pablo, entre la tierra y el río, Políticas Públicas de la Memoria en Río de la Plata, publicado en la revista Cuadernos Lírico en 2018. Y también muchas gracias, Mirna, porque además viajó ayer desde París para esta y otras actividades en una odisea con las compañías aéreas. Y finalmente, bueno, también cómplice de este conversatorio, Iván Garzón Vallejo, que pues además de ser colombiano ahora está en Chile, entonces representa estos 2 países, bueno, España, Argentina, Colombia y tu país de acogida que es Chile. Es politólogo con una formación también en Derecho y Filosofía. Es profesor en la Universidad Autónoma de Chile y actualmente responsable del proyecto que ya había yo mencionado, de Revueltas y Estallidos, una anatomía genealógica de la ira política y la violencia colectiva, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. Iván se especializa en temas y cuestiones de teoría política, en filosofía del derecho y teoría constitucional. Además de haber realizado varias estancias internacionales como profesor invitado, ha sido investigador de la Comisión de la Verdad de Colombia y asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Quisiera destacar hoy su último libro, que anda por aquí en algunos ejemplares, El pasado entrometido, la memoria histórica como campo de batalla, publicado por RIL Editores en 2023 y por Editorial Crítica en 2022. Y bueno, son 3 visiones bastante complementarias, aunque seguro habrá temas en los que no sean tan complementarios, es la idea del debate,
sobre estos pasados que hoy socialmente, como dice Iván, son lo más actual en el presente. Y me gustaría comenzar con la primera. Bueno, la dinámica es la siguiente, son 5 minutos por pregunta. Yo voy a ser una moderadora, traigo mis guillotinas aquí, entonces de arete voy a guillotinar a quien se pase. No es verdad, pero sí apegarnos a los tiempos, 5 minutos por pregunta, para después poder entablar un diálogo con nuestro público. La primera pregunta es: ¿cuáles son los mayores puntos de desacuerdo en su país sobre él o los pasados traumáticos? Y lo vamos a hacer en orden, primero Jesús, después Mirna y después Iván. Así que te dejo la palabra, Jesús. Está en on, ¿no? ¿Me escuché? Bueno, se escucha, digo yo, ¿no? No hay problemas. Pero para la grabación, fíjate. Se escucha. Sí, ok. Entonces, esto así, ¿no? Sí, acércatelo un poquito. ¿Sí? Perfecto. Odio esto, ¿eh? No, acércate el micrófono entero, el pie. ¿Cómo que el pie? Ah, vale. Esto, ¿no? Exacto. Ahora tengo que ver esto. Ya, se escucha. Perfectamente. Perdón. Bueno, es un tema que tiene que ver con el estado actual de determinadas sociedades. Es decir, no siempre los pasados son incómodos. Los pasados son incómodos para algunos. Es decir, yo siempre, ante la pregunta ¿qué es la historia?, siempre he dicho ¿para quién es la historia? Hay pasados que no son nada incómodos para determinados segmentos de la población, en especial en España. Hay mucha derecha y mucha izquierda, por cierto, que defiende que, bueno, pues el pasado transicional español fue modélico, que sigue manteniendo esa postura, que la guerra civil está resuelta y que en 1975-82 los españoles nos redimimos. Y una vez que nos redimimos, nuestro futuro está esperanzado y esperanzador ahí en esa cosa que hemos llamado la Unión Europea, ¿no? Nos hemos vuelto europeístas, nos hemos vuelto unos personajes que han crecido económicamente y nuestro pasado pues se obvia. ¿Y cómo se obvia? Bueno, desde mi punto de vista hay un pasado muy incómodo que está traumatizado. Lo que pasa es que los traumas tienen síntomas muy distintos, ¿no? El trauma nos puede producir compulsiones que son desde el sudor, morderse la lengua, el tembleque, pero también los silencios. Entonces me da la impresión de que este país tiene unos silencios muy abrumadores que tienen que ver mucho con un trauma no resuelto, de una guerra civil, de una represión brutal casi diría yo que genocida, y que esto, bueno, se manifiesta en lo que autores como Dominica Capra sostienen que es pactos de negativos. ¿Qué es un pacto de negativo? Cuando una población entera decide no hablar de lo que ha pasado. Y cuando decide no hablar de lo que ha pasado, pues lo que hace es sustituir el relato traumático por un relato redentor. Y esto es lo que hemos construido los españoles pues en estos últimos, diría yo, 50 años. Es problemático esto, ¿eh? Porque fijaos lo que es tener un relato que nos dice a nosotros mismos que nos enfrentamos en una guerra cruenta, que nos volvimos todos locos, Guerra Civil y Segunda República, y que después de volvernos todos locos y establecer una guerra civil cruenta, pues hubo un régimen que no se califica ni como genocida ni siquiera como dictatorial, se califica por muchos españoles como un pasado autoritario que nos corrigió, nos depuró y nos permitió a partir del año 75 la redención. Y la redención la contamos como un proyecto redentor. El problema de ese proyecto, los españoles nos volvimos locos y nos hemos redimido, es que ni siquiera es un relato democrático, es un relato que construye el último franquismo. En mi instituto, Ramiro del Maeztu, que no sé si lo conoceréis, pero es el principal instituto de este país, mayor, más grande, había una placa donde siempre se nos contó a nosotros los estudiantes algo así como: este colegio fue destruido por los horrores de la guerra, siendo caudillo de España Francisco Franco, ministro de Educación XX, de igual, 1936, arriba España. Yo crecí con ese discurso. Alguien decidió poner una placa como esa en 1972. Y este es el relato que todavía tiene su imperio en este país. Entonces, bueno, ¿qué país tan raro somos? Mucho más raro que los chilenos, muchísimo más raro que los argentinos, que los mexicanos y cualquiera que estéis aquí. Un país cuyo pasado, no sé, pero vamos, lo que te digo, el relato hegemónico sigue ahí, presente, muy presente. Y como es hegemónico, pues tiene relatos alternativos, indudablemente que siempre los hay, porque siempre hay historias para quién, para distintos grupos sociales. Pero no es un relato que haya sido, digamos, desestabilizado. Y yo creo que una de las funciones de un historiador, básicamente, es ser un, a ver, lo pondría de esta manera, un defensor de la temporalidad. Que los relatos son temporales. Cuando los relatos se naturalizan, que es lo que ha hecho España,
pues lógicamente no hay posibilidades de que otros relatos entren a debatir y a poner en jaque el relato que sigue teniendo una presencia brutal. Y en España tiene esa presencia y es muy inamovible. Yo lo he visto, en mi generación ha sido muy crítica con ese relato, pero desde luego no hemos tenido mucho éxito. Cuando escribimos el libro de la guerra que nos han contado, y nosotros, se llama así, era qué teníamos que ver nosotros en el relato que nos habían contado. Y el relato que nos habían contado es ese relato que ni siquiera fundamos los demócratas, lo fundó el franquismo. Es muy triste, ¿no? Es tristísimo que la democracia española no tenga un relato propio. Bueno, yo voy a... Ahí está, gracias. Yo voy a tratar de marcar 2 o 3 puntos, porque la idea de los desacuerdos en el caso argentino es mucho más simple presentar cuáles son los acuerdos que los desacuerdos que podamos tener. Pero básicamente hay uno que para mí es fundador, y tiene que ver con cómo nos miramos los argentinos. Al final de la dictadura, que para muchos fue una caída gracias a la acción de los movimientos de derechos humanos, a los movimientos sindicales, etcétera, etcétera, en realidad es una caída por peso propio de los militares, de la incompetencia militar y las diferencias entre los más nacionalistas, los más liberales, una diferencia de posición económica impresionantemente fuerte, porque bueno, el modelo que se estaba dando en Chile se quiso implementar en la Argentina y hay una rama nacionalista que no compartió, pero además de eso fue la guerra de Malvinas la que termina poniendo el moñito de cierre, y con esto lo que quiero decir es que la caída del gobierno militar no fue una transición democrática con una gran fuerza de los partidos políticos, sino que fue una transición, en mi entender, que se da gracias a un gobierno que está cayendo, se está desmantelando desde adentro. Esta posibilidad de entrar vía una transición y vías elecciones, pero que nosotros hemos leído como una transición hacia la democracia, y que posiblemente hubiera sido más interesante leerlo de manera más hegemónica como una post-dictadura, ya que las variables importantes de la justicia, de las Fuerzas Armadas, que vamos a ver después en los levantamientos militares, etcétera, etcétera, nos mostraban que el país estaba sufriendo las consecuencias del modelo neoliberal que habían implementado los militares, y además las Fuerzas Armadas eran lo suficientemente fuertes todavía como para no poder juzgarlos en su totalidad. En ese momento se da entonces el juicio a las juntas militares, donde se juzgan nada más que las cúpulas. Pero ¿qué es lo que trae este juicio? Trae la teoría de los 2 demonios, y para mí ahí es donde está el principal desacuerdo, es decir, cómo leemos la violencia política anterior al golpe de Estado. Y en esa teoría de los 2 demonios, que queda plasmado en Nunca Más y que está plasmada en la sociedad, sobre todo en el Partido Radical, que nunca le escondió y que gana las elecciones también con esto, lo que se plantea es que los movimientos guerrilleros que actuaron en periodo democrático, y leamos democrático muy entre comillas, porque estamos hablando de Isabel Perón, de las AAA, es decir, de paramilitares secuestrando, asesinando, y los primeros campos de concentración clandestinos antes de la dictadura. Entonces, bueno, se dice que los guerrilleros que actuaron en ese momento de periodo, insisto, entre comillas, democrático, fueron los que propulsaron a las Fuerzas Armadas al poder para terminar con esta guerrilla y este extremismo. Por lo tanto, queda esta discusión de los 2 demonios. Por un lado el Estado dictatorial, por el otro lado el movimiento guerrillero, y la sociedad en el medio, que no es cómplice de nada, que no es responsable de nada y que no tenía nada que ver con nada. Esto implica, entre otras cosas, no juzgar la acción de las empresas, el aspecto económico de ese golpe de Estado. Implica años y años y años para que pueda
ponerse sobre la tabla que algunas empresas tuvieron campos clandestinos al interior, tuvieron gente detenida o denunciada, entre otras cosas. Pero bueno, esto para mí es importante porque la teoría de los dos demonios para mí estructura nuestro modelo democrático. Yo creo que no tengo mucho más tiempo, pero quiero decir dos elementos más, solamente mencionarlo. Otro momento de desacuerdo importante es en la época del macrismo, es decir, en 2015, posterior al segundo gobierno de Cristina Kirchner, en la cual la relación del movimiento de derechos humanos, que había sido un movimiento autónomo, y de los partidos políticos, toma una dirección partidaria. Y ahí tenemos una nueva separación de aguas. Y por último, y cierro, el otro momento de gran desacuerdo es el actual, en el cual asistimos a la reivindicación de la lucha antisubversiva, es decir, la reivindicación de la acción cívico-militar en la época de la dictadura. Gracias, Iván. Ahora escuchamos a Iván. Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre la particularidad del conflicto colombiano, porque claro, a diferencia de lo que señalan Mirna y Jesús, pues en Colombia no es la disputa del pasado no es ocasionada por una dictadura, por el fin de una dictadura, sino que es un conflicto que tiene otra naturaleza y en la que uno podría advertir que hay no dos grandes actores, sino tres. En primer lugar el Estado, por supuesto, pero también las guerrillas y los grupos paramilitares. Esa es una primera diferenciación que es importante hacer para advertir que no es un conflicto tanto vertical como horizontal. Es un conflicto además que una segunda característica es que es demasiado prolongado en el tiempo. Para que se hagan una idea, cuando comienza el proceso de paz con las FARC, que termina en el 2016 con un acuerdo, la Mesa de La Habana convoca a 12 expertos para hacer un informe sobre los orígenes, sobre las consecuencias del conflicto armado. De esos 12 intelectuales convocados, la gran mayoría de ellos expertos en estudiar el conflicto, primero no hay grandes acuerdos, o sea que en realidad bastaría, digamos, una lectura a ese documento para responder a la pregunta que nos hace nuestra colega Miriam. ¿Cuáles son los grandes acuerdos que están ahí justamente y tienen que ver no solo con las causas, sino además con las consecuencias y los efectos de ese conflicto? Entonces, ni siquiera hay un acuerdo por los orígenes. Las versiones más no podría decir políticamente de izquierda, siempre han tratado de retrotraer el conflicto a un periodo previo al origen de las guerrillas, es decir, los años 60. Las lecturas de derecha o de otro signo, digamos, han hecho justamente exactamente lo contrario, y es ligarlo más a los orígenes de la guerrilla, en el entendido que las violencias en Colombia tienen una diferencia también en los actores, es decir, la violencia bipartidista de los 40 y 50 en los métodos puede ser similar, pero en los actores es muy diferente de la que opera a partir de los 60, 70 en adelante. Una tercera diferencia que podemos encontrar, que es casi que derivación de la segunda, es que no hay un antes y un después tan claro. Yo creo que efectivamente el conflicto armado en estricto sentido terminó en el 2016 con la firma de la paz por parte de la guerrilla de las FARC, en el entendido que era la guerrilla más significativa, más fuerte en términos militares, más fuerte en sus reivindicaciones ideológicas y demás. Pero hoy en día hay quienes sostienen que en realidad el conflicto nunca ha terminado porque, entre otras cosas, subsiste la guerrilla del ELN. Yo creo que eso es una discusión que está abierta, pero digamos, mi argumento es que el conflicto entendido como una reivindicación
ideológica que tenía unas pretensiones políticas realmente llega a su fin en el 2016 con la desmovilización de las FARC y con la firma de la paz, y además con la transición de ellos a la vida política. En ese sentido, el cuarto punto que yo quisiera poner sobre la mesa es: yo creo que los desacuerdos no son solamente semánticos, no son solamente conceptuales, no son solamente históricos, porque claro, puesto así, ustedes pensarían que esto es una gran discusión entre historiadores, entre académicos, entre intelectuales. Yo creo que el gran desacuerdo en la sociedad colombiana tiene que ver con la responsabilidad de la sociedad, y en ese sentido creo que el concepto de la responsabilidad es un concepto obviado en nuestra discusión. Paradójicamente, a mí me parece que la judicialización del pasado tiene a veces el efecto paradójico de diluir el problema de la responsabilidad. Es decir, aunque se juzga a los máximos responsables, que es algo que yo sé que ustedes echan de menos y con razón, todos vimos el juicio de la Junta y es imposible no emocionarse con lo que fue ese hito, y evidentemente no hay algo similar en la historia colombiana. Al mismo tiempo diluye el problema de la responsabilidad, que a mi juicio es, en términos de pasado y en términos de cultura política probablemente, es el principal elemento, y con eso termino, y es: ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad como un todo en la violencia ocurrida? Y en Colombia lo que ocurre es que en realidad la violencia parecería ser una cosa de unos señores apartados de las grandes ciudades, que tuvieron además en su momento una vestimenta militar y tuvieron unos actos de guerra y una lógica militar en su accionar, de unas cuantas manzanas podridas en el ejército y en las fuerzas militares, y por lo tanto es algo que es ajeno a nosotros, y que en realidad nosotros somos como sociedad las grandes víctimas de eso que ocurrió por allá, en esa Colombia marginal y profunda, que hoy en día vemos que en realidad no es ni tan marginal ni tan profunda, gracias en buena medida por los mecanismos que ese proceso de paz implementó, como la Comisión de la Verdad, que tiene un voluminoso informe de miles de páginas, pero además por el trabajo de la justicia transicional y del proceso de judicialización que ha habido en estos años, que a fin de cuentas es individual, pero que ha mostrado que en realidad esos crímenes no estaban desligados de ciertos contextos y de otros actores también. Muchas gracias, Jesús, Mirna e Iván. Es muy interesante estos puntos, como para quién el pasado. O sea, siempre hay un sesgo también en quién mira, quién lo emplea, quién lo moviliza, quién lo juzga. La teoría de los dos demonios, que es algo que siempre vuelve en la discusión sobre el caso argentino, y el tema de la responsabilidad, que al final atraviesa la cuestión de los pasados presentes. Y en el entendido de que existen estos desacuerdos en los tres contextos, con sus particularidades y los puntos en los que se encuentran, ¿sería posible en democracia construir un relato común de ese pasado violento? Y sería posible, es como lo que quisiera enfatizar. Es una pregunta del millón, ¿no? Yo quiero insistir en algo que no se ha dicho aquí, que me parece que España es un ejemplo a no seguir. Y por eso cuando comparamos, Iván, mi suegro ha sido fiscal general del Estado en Colombia. O sea, conozco muy bien el caso colombiano porque lo he vivido muy de cerca y bueno, todavía sigue vivo, porque fue fiscal general antes de la Constitución del 91. Pero es un tipo muy ya en su edad, pero es un tipo que ha vivido mucho esa violencia desde el principio, ¿no? Entonces, discutimos mucho, él y yo, porque lógicamente el caso español le llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque después de 40 años de dictadura española, esto tiene un sesgo muy paradójico en términos de justicia transicional incluso. Primero, nosotros no tenemos juicios sobre ese pasado. En segundo lugar, no hemos tenido comisiones de investigación. En tercer lugar, tenemos una ley de amnistía que sigue en vigor y las comisiones europeas, del Tribunal de Derechos Humanos Internacional, nos ha recomendado ya más de una vez que a ver si se deroga esa ley que protege muy mucho a los asesinos del franquismo. Luego, no hemos tenido un poder judicial que se haya reformado. Tenemos un poder judicial que, si seguís un poco las noticias de este país, os dais cuenta
de cómo funcionan los jueces. No digo que todos, pero hay una mayoría que dices, ¿de dónde han salido? Pues salen de un poder que no fue tocado durante la transición. Y luego tenemos una justicia malditamente transicional. O sea, yo estoy harto de la justicia considerada como una justicia de reconciliación. Hay un momento donde la justicia ya no puede ser de reconciliación, tiene que ser de otra forma. Porque entonces lo que no estamos haciendo es justicia. Simplemente estamos intentando reconciliar aquello que es irreconciliable, que son versiones sobre la guerra y sobre la dictadura o sobre la democracia tan paradójicamente poco democrática como la que tiene España. Entonces, hay cosas que no tienen los españoles y que no hemos tenido. Entonces, claro, en la lucha por el relato democrático en una democracia, pues cuesta mucho más que yo diría que en Argentina que en Colombia. Entendiendo esto, porque no hemos hecho una revisión tajante, porque aquí se hizo una transición dirigida y estas cosas tienen su peso y al final generan un tipo de lógicas que son, bueno, este es un país en el que no se puede hablar de radicalismo. El radicalismo está condenado, porque implica ya que vienen los rojos. Entonces hay cosas que la cultura del franquismo fue una cultura de represión, pero además fue una cultura también de dádivas. Es decir, el franquismo fue punitivo, pero a partir del desarrollismo de los años 50 y 60 sobre todo, fue construcción de un sujeto consumista. Y estos son mis padres, no mis abuelos, son mis padres. Son tipos que el franquismo les parece que, bueno, tampoco fue tan malo, ¿no? Entonces la lógica es, me pudieron reprimir, me pudieron hacer lo que sea, pero luego me han ido convirtiendo en un sujeto adicto a un crecimiento con orden, y esto es lo que están mamando, y esto ya es el final de mi intervención. Los chavales que están votando mayoritariamente, diría yo, hoy en día, a Vox. ¿Por qué? Porque están pensando, bueno, una dictadura que funcione bien como la que ocurre en determinados países, pues queremos más esto que una democracia que está en pugna constantemente en torno a los relatos del pretérito o del presente o del futuro. Vox no es una cosa nueva, ni la extrema derecha es algo nuevo en Europa. Esto tiene que ver con lógicas en las que hablamos de la cuestión de que cómo mantener el orden social sin los conflictos que la democracia nos trae. Y a los chavales les estamos comiendo con ese discurso. Entonces, esto es un problema serio, sí, un problema muy serio, y España lo está teniendo, los franceses ya nos digo, en fin, no vamos a hablar del problema francés, el problema colombiano es un problema que nunca he sabido descifrar por todas las vorágines que esto lleva, pero en fin, España tiene una cualidad que es muy específica de aquí, es muy paradójicamente nuestra. Y salir de ahí, yo a veces siempre he pensado que la única manera de salir de la vorágine española es utilizando a terceros como espejos. Es decir, nosotros no podemos ser el espejo de nadie. Lo que tienen que ser los demás son espejos para que nos miremos. Entonces, a mí cuando me mira un chileno, me mira un argentino, me mira un colombiano, pues lo que les digo a los españoles es apreciar lo que se ha podido hacer ahí y también lo que no se ha podido hacer. No como modelos exitosos, pero modelos distintos al nuestro, que es un modelo de comparsa. Es un modelo de tranquilidad, bueno, pues ya está, si que murieron aquí 800.000 personas, da igual, si es que ya está, eso se resolvió, los muertos están en cunetas, bueno, que estén. Todos estos problemas morales que tienen que ver con la responsabilidad que no practicamos. Somos un país radicalmente irresponsable. Yo cuando vienen colegas alemanes y visitan España y les estoy planteando, estáis pisando muertos en términos metafóricos, muertos que están en fosas comunes. Y los tíos dicen, ¿qué? Y yo les digo, es que estáis pisando fosas comunes y muertos. Aquí no se exhuman. Tenemos una ley de 2022, la ley de memoria democrática, que si la leéis es espeluznante, porque es cierto que implica al Estado en la intervención con respecto a las víctimas, pero no habla nada de victimarios. No existen los victimarios, y lo peor de todo, no habla nada una ley de memoria democrática del 2022, y esto es lo más fuerte con respecto a vosotros, sobre la memoria colonial española. No existe. El colonialismo en España no existe, y ese es el pasado más incómodo que tenemos hoy mismo. Ahora mismo, con respecto también a la cuestión franquista. ¿Cómo que no existe el colonialismo? Es que no vamos a hablar nunca de esto. ¿Cómo que no está en una ley de memoria democrática de hace 3 años? ¿Pero qué es esto? Entonces, somos un país enfermo y a veces digo, madre mía, ¿cómo me manejo yo cuando me miro al espejo y digo, tío, sánate? Pero no me puedo sanar. Bueno, es difícil pasar después de Jesús porque nos mira a los argentinos de una manera, digamos, casi encantadora, y lo cierto es que el juicio de las juntas, bueno, en todo caso, mi experiencia cuando me vine para Europa, aprecié el juicio de las juntas por lo emblemático que puede ser para toda América Latina y para España, por lo que significó ese juzgamiento. Pero estando en Argentina,
lo cierto es que uno vio todas las limitaciones del juicio de la Junta y toda la limitación además de la misa en escena, porque se seleccionaban algunos minutos para pasarlos en la televisión. Los testigos, en su mayoría sobrevivientes, aparecían de espaldas, no se les veían las caras, no se reproducía tal cual se decía en el tribunal, sino que se comentaba, era una voz en off que comentaba. Se conocieron algunos testimonios sumamente importantes y valiosos, pero también hubo una lógica de difusión que lo que trataba de hacer era mostrar y poner en evidencia el horror y el plan sistemático. Era necesario en ese momento, estoy absolutamente de acuerdo, pero también sentó las bases para que la memoria fuera una memoria judicializada, para que el testigo, el sobreviviente, no pudiera hablar de sí mismo, no tuviera la palabra, y que estuviera condicionada esto durante 3 décadas. Recién en los últimos 10 años más o menos es que vamos a poder empezar a encontrar testimonios que no están tan condicionados por el aparato judicial. Esto ya fue un primer problema, porque así como teníamos los desaparecidos como figura blanca, que suelo decir, como inocentes de todo, y no se les reconocía al principio, sobre todo, su participación, su militancia social, política, religiosa, etcétera, etcétera. A los sobrevivientes, mucho menos. El sobreviviente que hablaba en el 85 podía ser penalizado y tener un juicio y ser detenido. De hecho, hubo detenciones a las cabezas orgánicas de los grupos guerrilleros. O sea que desde Movida lo que se les dijo democráticamente es teoría de los dos demonios, teoría de los dos demonios. Ustedes, si quieren un cierto reconocimiento de verdad, no pueden decir que fueron militantes políticos. Y este condicionamiento me parece que construye un relato absolutamente falso sobre ese pasado violento que tenemos. Ahora la pregunta era si es posible en democracia construir un relato común del pasado violento. Yo diría que no, y asumiría el hecho de decir, espero que no se construya un solo relato. Porque si se construye un solo relato hegemónico, hay memorias subterráneas que van a quedar ahí sin poder expresarse. Y si hay algo que me fue mostrando en mi investigación, es que esas memorias son múltiples y extremadamente valiosas. Y que como sociedad que ha tenido un movimiento de derechos humanos extraordinario, pero básicamente de clase media y bien formados, intelectualmente hablando, o con comunicaciones, con apoyo de artistas, con apoyo de la sociedad, ha dejado de lado las voces, no digo voluntariamente, pero lo resultado es que las voces de los obreros de fábrica, de los campesinos, de los militantes barriales que hacían changuita para sobrevivir y que la siguen haciendo, no se conocen. Y esos relatos son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque aquellos que tuvieron los medios, los padres, presentaron habeas corpus en cuanto hubo una detención. Y eso hace que la persona sea reconocida. Si sobrevive, digamos, planteemos el tema de los sobrevivientes aquí, ¿no? Si sobrevive, esa persona es reconocida, esa persona puede testimoniar, puede ser prueba, porque hay otro que lo vio, porque hay una constancia de que estuvo. La clase más baja, la clase trabajadora, muchos no presentaron habeas corpus porque las familias no sabían lo que tenían que hacer. Los salieron a buscar a pulmón, golpeando por todos lados, hasta que los encontraron o no. Y resulta que cuando van a los tribunales le dicen, bueno, su testimonio no lo podemos incorporar. ¿Por qué? Porque no hay prueba de que usted estuvo ahí donde dice que estuvo. Y esto para mí es una aberración total y una muestra además de que esto de que todo pase por la justicia puede llegar a ser complicado con respecto a la construcción de las memorias de este pasado violento y a la diversidad, ¿no? que tiene esto, ¿no? Por otro lado, termino con esto, el hecho de construir un relato que en Argentina se ha dado por fuera de estos relatos judiciales que son importantísimos, un relato también, podríamos llamarlo de la militancia montonera o de lo que queda de esta militancia peronista,
que reivindica a su gente, que reivindica sus trayectorias, etcétera, etcétera, y que opaca todas esas otras memorias que no pertenecen al peronismo y que estamos viendo que son mayoritarias o hegemónicas en los sitios de memoria, en los archivos y también en alguna medida, pero mucho menor, pero también en los juicios, pero es mucho menor. En los juicios hay una diversidad un poco más grande. Pero esto me lleva a mí a preguntarme qué pasa con la transmisión de esa memoria. Si lo que nos queda es lo judicial y una hegemonía memorial ligada a uno de los dos grandes grupos guerrilleros. Bueno, yo en el libro que mi colega Miriam mencionó, en el pasado entrometido, cuando lo estaba escribiendo me encontré con una referencia que me gustó mucho de la Comisión de la Verdad de Uruguay, y es el concepto de la verdad posible. Y ese concepto de posible para mí fue muy iluminador, porque yo a veces creo que parte de la dificultad de ese relato común está justamente en que queremos algo que probablemente no sea posible. Y yo creo que la justicia tiene por sí misma esa, como todos los ideales humanos, tiene la posibilidad de ser idealizada o incluso mitificada. Y en ese sentido creería que un relato común es posible en la medida que renunciemos a la máxima justicia, que renunciemos a la máxima verdad o que renunciemos a la máxima reconciliación. Obviamente es muy difícil saber dónde trazar la línea de dónde nos ubica eso. Lo que sí sabemos es que el caso alemán está construido en buena medida sobre una aceptación de la responsabilidad y de la culpabilidad. Es decir, hubo juicios a pesar de todos los interrogantes jurídicos y políticos que se le puedan poner, y hubo también un reconocimiento de la sociedad de que lo ocurrido no fue algo que simplemente pasó de un día para otro. Entonces yo creo que ahí hay unas pistas que podrían servirnos, y en ese sentido yo creo que ese relato común sobre la base de una verdad posible, de una justicia posible, de una reconciliación posible, está ligado a una justicia que tiene que abrir, digamos, la lógica retributiva, abrirse a lógicas restauradoras, a una verdad que tiene que no quedarse, digamos, o no tiene que estar concentrada en comisiones de investigación, por importantes que sean, sino que sea una discusión ciudadana. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, del caso español, no es tanto que no haya esas instituciones que efectivamente he visto a la distancia, es un poco sorprendente, sino que además que siempre me queda la duda que tanto esto es tema de discusión, es decir, que tanto incluso hay una conciencia de que acá hay cosas importantes que deberían discutirse como sociedad. Y por otro lado, que en ese sentido esa justicia posible, esa verdad posible, esa reconciliación posible, en última instancia tiene que cimentar una democracia de ciudadanos. Yo encuentro muy problemático esa tendencia que generan estas discusiones en la sociedad, que lo he visto en Argentina, lo he visto en Chile, lo he visto en Colombia, a dividir un poco la sociedad entre los héroes, los que fueron héroes, porque claro, salvaron la patria, y empiezan, digamos, todas esas declaraciones tan rimbombantes, y una sociedad de héroes perpetuos y de víctimas perpetuas. Y ahí, digamos, aunque yo sé que es muy popular decirlo, yo creo que la víctima no puede serlo, o no debería serlo eternamente. O sea, en algún momento tienen que encontrar esa verdad, en algún momento tienen que encontrar esa respuesta estatal, esa respuesta de justicia, y en el fondo ver el proceso de victimización no como una concesión o como una reivindicación, sino como una devolución de un estatus que ha perdido justamente porque la violencia se lo ha arrebatado.
Y en ese sentido, la víctima tendría que ser una persona que encuentre una respuesta a su reclamo y no una especie de estatuto permanente y definitivo que la condena, digamos, a una especie de ciudadanía de segunda, porque siempre tiene un reclamo que está por ser resuelto. Yo creo que ahí hay unas demandas que en buena medida la política tendría que recoger como válidos, como legítimos, pero también las víctimas entender que en última instancia deben transitar hacia esa ciudadanía plena. Y en ese contexto yo creería que podríamos por lo menos transitar hacia ese relato común, entendiendo que eso no significa que, como planteo en el libro también, la discusión historiográfica, la discusión pública, las discusiones van a seguir abiertas, y está bien que sigan abiertas. Yo creo que en ese sentido, cuando poníamos en la invitación de que no hay nada tan actual como el pasado, es justamente porque hoy en día está bien que estas discusiones generen esa incomodidad. Lo que pasa es que esta no puede ser una discusión solamente de los políticos ni de las campañas, porque puesto en esos términos, evidentemente va a ser instrumentalizado y casi que simplificado a la mínima expresión. Gracias nuevamente a los tres. Lo que ha dicho Jesús me hizo recordar una frase de un libro sobre Francia. Bueno, Francia es un caso aparte de procesamiento del pasado, pero el libro se llama El síndrome de Vichy, y el libro dice: Francia está enferma de su pasado. Y me parece que aplica muy bien al caso español. Y otra cosa que he señalado es la temporalizar los relatos, ¿no? No hay relatos perpetuos. Y en los casos que han señalado también, o sea, hacer evolucionar también los relatos. Creo que para una sociedad que puede verse como enferma de su pasado puede ser sano, ¿no? Tratar de hacer evolucionar de una manera común y abierta al diálogo. Me voy a saltar una pregunta, porque si no vamos a... Si al final tenemos tiempo, la recupero. Ya hemos visto la parte como más fuerte de los tres casos. Digamos, yo lo vería como partes difíciles, pero ¿qué lecciones se pueden aprender del modo como su país ha abordado el pasado traumático? Si es que las hay, y si no las hay, ¿por qué no las hay? Bueno, yo las lecciones que saco, y aquí ya voy a hablar en nombre de la Asociación Española de Historia Pública, para que sepáis por qué emerge esta asociación. Una asociación que lleva desde 2020 en marcha, que tenemos un convenio muy potente con el Thyssen-Bornemisza, con la Casa de Velázquez, con el CBA, el Círculo de Bellas Artes, y nosotros en la Autónoma de Madrid. La primera asunción que tenemos que tener, desde mi punto de vista como presidente, y siempre lo hemos defendido ahí, es la cuestión de que las sociedades son conflictos. O sea, a mí esto de la sociedad consensuada me parece que es un error, que además tenemos esa imagen mitológica y casi utópica de que las sociedades pueden lograr consensos. No hay ninguna sociedad que haya consensuado nada. O sea, somos sociedades en conflicto y nuestra relación con el pasado, por lo tanto, es conflictivo. Conflictuamos con respecto al presente, conflictuamos con respecto al futuro y conflictuamos especialmente con respecto al pasado. Por lo tanto, lo que uno debe aprender de todo este proceso, de las desigualdades que tenemos con respecto a terceros países, como los que están aquí representados, por lo menos desde nuestro caso, es que el pasado, como pasado plural y conflictivo, va a estar ahí. O sea, yo voy a contaros, si queréis, brevemente mi experiencia. Hace 6 meses estuve en Guatemala, invitado por el gobierno guatemalteco para hacer un proyecto sobre memorias indígenas. Bueno, la lógica que tenía el gobierno guatemalteco, la COPADE, que es una comisión presidencial en la que estaba yo, pues era montar un relato victimista sobre lo que habían sido los campesinos, y decía: mira, esto es un error. O sea, yo no quiero conflictuar con el relato hegemónico del Estado guatemalteco, que es un relato basado en que había una guerrilla, todos demonios de siempre. Y ahora vamos a hacer un relato hegemónico sobre los guerrilleros, sobre los campesinos, que comparta o que conflictúe, con este otro relato. Y yo decía: esto es un error. O sea, si alguna política podemos hacer es incentivar que haya relatos múltiples en relación a lo que ocurrió en Guatemala, que fue ni más ni menos el genocidio mayor que se ha dado en América Latina, que esto es muy fuerte, 300.000 personas perdidas. Entonces, que la cuestión es que hacer tensionar el relato hegemónico, ¿cómo? Produciendo relatos alternativos y colocándolos sobre la mesa.
y que ese relato hegemónico se vea disputado. No colocar un relato por encima del otro desde un gobierno, porque entonces digo, este gobierno, que en fin, es un gobierno que va a caer mañana, el gobierno guatemalteco está tambaleándose, entonces la cuestión es, ¿vamos a combatir el viejo relato hegemónico guatemalteco con un relato hegemónico nuevo? No vamos a lograr nada. Lo que tenemos que hacer es promover, allí donde haya lugares de la memoria, que se construyan relatos alternativos que vayan concurriendo con ese relato que todavía es hegemónico en Guatemala. Lo mismo creo que pasa en España. Lo que hay que hacer son relatos que concurran, generar espacios públicos del debate, que es lo que tú planteas, Iván, que me parece muy de recibo decir esto. Es decir, en España no hay un encauzamiento de los debates. Claro que hay debates sobre esto, no os podéis imaginar. Además, beligerantes, emotivos, sin ningún tipo de raciocinio, acompasados por mucha derecha, es cierto, pero también con una izquierda que se mantiene en la tesitura de no entrar en estos conflictos. Y bueno, pues es un poco lo que es este país y lo que son casi todos los países. Países en conflicto, con memorias en conflicto, y de qué manera nosotros los historiadores podemos incentivar que estos relatos lleguen a los institutos, que lleguen a las escuelas, que los chavales les pongamos a discutir sobre lo que fue el conflicto civil en España o cualquier otro lugar, pero que puedan entrar en debates que ahora mismo no tienen los espacios, porque habitualmente los profesores no quieren llegar a este tema, porque es un tema tan tenso en este país, todavía al día de hoy, es que es muy fuerte esto, que nadie quiere trabajar sobre esto, prefieren no inmiscuir a los estudiantes en cosas que tienen que ver con el conflicto civil, la represión. Últimamente ya lo que veo en mis estudiantes de historia es que la represión en España no existió. Entonces dices, bueno, ¿qué me estáis contando? Entonces, vamos a ver, no podemos hablar de represión en cárceles, campos de concentración, fosas comunes. No, hombre, no fue para tanto. Y dices, bueno, ese para tanto dependerá de quién lo cuente. O sea, por lo menos abriros a la posibilidad de entrar en un debate sobre un tema que tiene que ver con que hay datos que nos hablan de esto. Los datos hay que hacerlos hablar. Por lo tanto, el dato es simplemente un referente que tiene un relato. Lo que tenemos que construir son relatos alternativos que concurran con el relato hegemónico para desestabilizarlo. Yo lo único que quiero es desestabilizar el relato que cuentan mis padres, que es un relato tremendamente edulcorado y tremendamente viciado. Y hablando ya de víctimas, y con esto quiero acabar, es cierto que se pueden tratar de hacer relatos que no sean victimizadores, pero estamos en una sociedad de víctimas. Nosotros hemos escrito un libro hace 5 años que se llama Sociedad de Víctimas. Y es un relato contado por varios historiadores y sociólogos que viven en distintos países de Latinoamérica. Estamos generando una sociedad de expertos en víctimas, pero expertos institucionales. Es decir, ya somos víctimas de todo. Somos víctimas de la violencia, somos víctimas de género, somos víctimas de los desastres naturales, somos víctimas de accidentes de tráfico. Todos somos víctimas. Y cuando tú generas una sociedad de víctimas, lo que generas es una sociedad no de ciudadanos, una sociedad muy pasiva, tremendamente pasiva. Se me debe algo porque soy víctima. Entonces, ¿qué sociedad de ciudadanos podemos generar? Sociedad activa, si tenemos una sociedad cada vez más compelida por el victimismo. Entonces, yo creo que hay que, no sé, tenemos que salir de este bucle, porque es un bucle que yo como historiador no puedo deciros cómo salir de él. Pero lo digo cotidianamente, lo digo en la calle, lo digo aquí, ahora mismo. Me gustaría que este sitio estuviera lleno de personas que tuvieran ganas de discutir sobre estos temas. ¿Por qué no discutimos sobre esto? Porque a la mayoría le importa, voy a decir una palabra que no va a gustar nada, un carajo. Perdón, a veces tenemos estos presentes. Lo siento, si he sido un poco, me ha dado un poco de... Bueno, yo ahora tendría que pasar al lado positivo. Digamos, yo soy extremadamente crítica del sistema argentino y de lo que ha hecho con su memoria el sistema argentino, pero honestamente, ¿qué país Argentina? Todas las cosas que se han podido lograr gracias al movimiento de derechos humanos extremadamente fuerte en su momento, gracias a la lucha interminable de los testigos, que me parece que es crucial en esto, ¿no? Y en el caso argentino, nosotros quisimos pensar que él nunca más era un consenso. Ese fue el principal error. Él nunca más no era un consenso social. Pero el juicio y el de las juntas sí logró algo, establecer una verdad a medias, como decía, sin que se pueda hablar del aspecto político, de por qué desapareció a la gente, digamos. Se tomaba la desaparición por el hecho ya ocurrido, es decir, un cargo en un código penal, un crimen, pero no se hablaba de por qué esa gente desapareció. Y entonces, si el sobreviviente tampoco podía decirlo,
es como que nos quedábamos en esto de la víctima, ¿sí? Pero mi investigación gira en torno a la palabra de los sobrevivientes, y cada vez que uno me pregunta, alguien me pregunta, bueno, pero ¿por qué no estás cansada de siempre estar rodeada de tanto horror? Todo el mundo me pregunta lo mismo, pero lo que no toman en cuenta es que las víctimas no son solo víctimas, son actores, y que han hecho un recorrido a partir de la salida del campo que los ha puesto de pie. O sea, el hecho de que haya habido una verdad declarada judicialmente también tuvo una influencia en que la victimización no sea, en el caso argentino, como en otros países. Hay una importancia que me parece que es trascendente, y es que en el caso argentino se tendió la reparación integral, es decir, que hubo leyes reparatorias para los expresos y sobrevivientes con respecto a las torturas que tuvieron, jubilaciones para que puedan tener una vida normal. Bueno, la jubilación argentina, sabrán los que han visto las noticias, no son demasiado altas ni mucho menos, pero digo, hay de parte del Estado un reconocimiento que esas personas sufrieron y que por lo tanto hay que indemnizarlas. Hay también reparaciones económicas que no son reparaciones, pero es una asumir responsabilidad del Estado para los hijos de desaparecidos, para los hijos de asesinados. La idea de la reparación integral implicó también la gestión de sitios de memoria, la idea de construir hacia adelante esas precauciones que tomaban las Naciones Unidas, construir un espacio fértil para que no se vuelva a producir. Esto dio resultado y evidentemente estamos viendo que no, que en este momento el conflicto es mayor, cultural, social y políticamente, por qué es lo que significó esta década. Pero también tenemos archivos construidos a partir de las asociaciones, de la gente. Lo que el Estado no brindó, lo que los militares destruyeron, lo que la impunidad borró, la gente lo fue reconstruyendo. Y me parece que, digamos, lo que se puede aprender de la Argentina es digamos que casi estar de pie y reconstruyendo continuamente algún elemento faltante. Por ejemplo, ahora vengo de hacer unas entrevistas a una sobreviviente que declaró en Naciones Unidas en el año 80, fue una de las primeras en declarar, tuvo 2 años detenida en La Perla, tuvo justicia, digamos, pasó por todas las estrategias legales de reparación integral. Sin embargo, hoy está iniciando una nueva causa. ¿Cuál es? La de recuperación de los cuerpos. Porque en la zona de La Perla se sabe que hubo movimientos de tierras, pero no se ha gestionado desde el Estado la recuperación del cuerpo. Y lo que esta mujer quiere llevar adelante es que los desaparecidos dejen de estar desaparecidos, digamos, que puedan encontrarse los restos que se están recuperando en muchos lugares, pero en la sociedad cordobesa no. Pasaron 3.000 por los grandes centros y hay 71 o 121 cuerpos encontrados, que es nada. Entonces, digamos que lo que tiene Argentina esto es que en pleno caos, en plena discusión, en plena reivindicación de la lucha antisubversiva, hay actores que se movilizan para ir por más. Digamos, eso es lo que me parece a mí fundamental en este caso, y es lo que, de alguna manera, lo que yo veo trabajando con los testimonios. Seguramente, si nos quedáramos en la víctima que se victimiza continuamente, probablemente yo no hubiera sobrevivido más de 1 año de investigación. Ya llevo 20 años trabajando con testimonio y no pienso parar, porque lo que yo veo no son víctimas que se victimizan todo el tiempo, sino que exigen justicia y que se dan los medios. Y ahí sí que tanto los testimonios de clases medias como los testimonios de los sectores populares, obreros, que siguen desde su lugar buscando. O sea, en ese sentido, después hay muchas cosas para criticar, como decía, ¿no? Pero me parece que en este aspecto no es los juicios transicionales lo más importante de Argentina, aunque sí estamos juzgando los crímenes del franquismo allí,
lo que me parece que más importante es esto del rol de la víctima, que es actor. Yo quisiera destacar dos aspectos. Primero, las comisiones de estudio de la violencia, que en el caso colombiano se retrotraen hasta 1958, que fue la primera. Y ha habido más de una docena de comisiones de estudio promovidas por el Estado, financiadas por el Estado, normalmente integradas por académicos, intelectuales, que yo creo que han tenido un efecto muy, bueno, comisiones de estudio que son extrajudiciales, pero que han supuesto un insumo de discusión, sobre todo en un país que yo lo que creo que caracteriza a Colombia es cierto acostumbramiento con la violencia, y de parte de los violentos una banalización muy grande. Las cifras, digamos, de victimización en el caso colombiano son espeluznantes. O sea, hay más de 9 millones de víctimas registradas, hay una diversidad de delitos además y crímenes muy amplia. Entonces, claro, en una sociedad así, que además lleva soportando décadas y décadas de violencia, la idea de que está pasando algo, preguntémonos por qué está pasando, planteemos unas hipótesis, reconstruyamos una serie de elementos que nos ayuden a comprender, recojamos el testimonio de las víctimas. A mi modo de ver, de los volúmenes de la Comisión de la Verdad, probablemente el elemento más representativo, más que aportar una nueva interpretación del conflicto armado y entrar en esa discusión que como ven es muy larga, yo creo que el ejercicio más relevante en términos políticos que hizo la Comisión es el de escuchar a miles de víctimas. Escuchó 30.000 víctimas, que yo creo que eso significó que el país entendiera que el conflicto deja de ser una cosa localizada, una cosa que solo se da en algunas zonas, en algunos lugares, por algunos actores, y que en realidad más bien hay una complejidad que comprender. Entonces, yo creo que las comisiones de estudio son un elemento interesante, importante, que ha tenido la tradición política colombiana, y el segundo es el de la justicia transicional. O sea, nosotros llevamos haciendo justicia transicional más de 20 años, dentro del sistema ordinario como elemento extraordinario, con leyes hechas a propósito, pero con un elemento que yo destaco, y es, bueno, con recursos, con destinación institucional y demás, pero con un elemento que yo destaco, y es un incentivo para que los grandes responsables hablen y se hagan responsables. Obviamente eso tiene sus matices. Probablemente la Jurisdicción Especial para la Paz que se acuerda en el 16 no ha sido tan eficaz en esos juicios, porque finalmente se asumieron en buena medida con una lógica del derecho ordinario. Entonces ha terminado por prolongarse y por enredarse de una manera que es bien sorprendente, porque si algo se institucionaliza demasiado y se ordinariza, en realidad deja de ser excepcional y deja de ser transicional. Pero yo creo que esos dos elementos sí, con sus balances, digamos, y sus balances, digamos, agridulces, si se quiere, sí son dos elementos que la cultura política colombiana ha puesto sobre la mesa, que creo que son muy relevantes en términos de justicia, de verdad y de memoria. Gracias a los tres por estas tres cosas que me quedan hasta ahora muy claras y que me gustan y me hacen pensar que una es la pluralidad memorial, o sea que al final empleo un término de Ernesto Laclau, ¿no? Dislocar la estructura desde la acción de los sujetos siempre pasa por ahí, por tratar de construir otro tipo de relatos y también ganar un poco de hegemonía, ¿no? No siempre es total, está rota, como decía Laclau desde el inicio, pero desestabiliza, o sea, disloca la estructura. Lo otro que decía Mirna, la víctima como actor, o sea, al final estas situaciones surgieron
por una agentividad, ¿no? Por la capacidad de los actores para tratar de buscar transformaciones. Y esto que me impresiona mucho, ¿no? La cantidad de víctimas escuchadas en estos procesos, pues es impresionante al final decir, sí estamos escuchando. Después yo comentaré algo sobre México porque es un país muy surrealista respecto a cómo se trata el pasado, ¿no? Como algo que no existe. Para dinamizar un poco esto, voy a dar un poco de palabra para la discusión y al final volveremos con ya sea una pregunta o una serie de conclusiones. Y bueno, adelante al público. Dudas, preguntas, comentarios. Solo que... No sé cómo muy bien. Se escucha, no te preocupes. Ah, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, gracias a Iván por la invitación. Lo conozco desde hace muchos años, fue mi profesor de maestría. Soy fiscal, llevo muchos años siendo fiscal en Colombia. Fiscal de la jurisdicción ordinaria, pasé a fiscal de justicia transicional con la Ley de Justicia y Paz 975 para militares y actualmente soy fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, pues escuchándolos mucho, comparto gran parte de lo que ustedes han dicho, sobre todo Mirna, el tema de víctimas. Es muy bonito trabajar con la víctima que es parte protagonista, que lucha en el proceso. Yo creo que para nosotros, los que estamos de cerca viviendo esa investigación, trabajar de la mano con las víctimas es muy importante. Y no las víctimas en general, sino la víctima que se apropia del proceso, que lucha por la búsqueda de su ser querido, por la justicia, por la verdad, aunque suene justicia, verdad y reparación, que en Colombia lo trabajamos desde hace muchísimos años. En realidad, las víctimas luchan por algo que es un derecho que tienen, porque han pasado muchos años de victimización sin ser escuchadas. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con todas las justicias transicionales. El proceso de justicia y paz fue lento porque se estaba aprendiendo cómo se tenía que implementar una ley y muchas veces los que construyen las leyes no aterrizan en la práctica cómo es el proceso. Entonces las hacen un poco más extensas, con mucho procedimiento. Sería un poco más fácil si usted lo dejara fluir sin tanto procedimiento y pudiera hacer un diálogo como hoy en día trata de ser la Jurisdicción Especial para la Paz, que de hecho tiene dos procedimientos. El procedimiento dialógico, que así se llama, y es aquel que inicia desde la presentación de unos informes hechos construidos por las víctimas. No hay una denuncia como tal, sino hay unos informes, las organizaciones de víctimas, digamos, que se encargan de hacer un relato de una macrovictimización, no de un caso a caso. Y así lo recibe la jurisdicción y empieza a trabajarlo de esta manera. Solo que al ponerlo en la práctica es muy dispendioso. ¿Por qué? Porque se trata de llegar como un acuerdo en cuál es la verdad posible, cuál es la mejor verdad para las víctimas y que los victimarios acepten que realmente esto pasó. Entonces eso lleva un poco de tiempo, de proceso, las víctimas no se conforman con lo que los victimarios narran y eso como que hace que el proceso se retarde muchísimo. Ellos tienen la oportunidad de aceptar esto y se trabaja de una manera más como más de consenso con las víctimas en ese procedimiento. Ahora, si el victimario no lo acepta, va a otro procedimiento que es el adversarial, donde yo hago parte. Ahí ya inicia una fiscalía que ya sale de la Fiscalía General de la Nación y llega a otra jurisdicción, porque aquí esta jurisdicción no está dentro de lo que es la rama judicial, sino es una jurisdicción aparte. Y ahí sí se inicia un proceso adversarial. Al día de hoy, después de 7 años de la jurisdicción, solo tenemos en la unidad de investigación procesos en contra de los militares, porque la guerrilla de la FARC en su mayoría optó por el procedimiento dialógico. Ahí ya están pendientes, yo creo que este año ya tienen 2 sentencias grandes en tema de secuestros, en regiones también, en Costa Caribe, y en el otro proceso que es
en contra de los militares también ha habido bastante aceptación por parte de ellos, solo que hay unos con un rango alto como comandante del ejército que no han querido aceptar y van al proceso adversarial, que ese procedimiento adversarial funciona como un procedimiento ordinario, solo que tiene una pena mucho más baja que la ordinaria, porque finalmente está en un proceso de justicia transicional. Pero el trabajo de las dos justicias transicionales ha sido una experiencia muy buena para el país, pienso yo. Siempre que un grupo armado se acoge, pues va a haber menos grupos en la región, va a haber menos grupos en el país. Obviamente quedan residuos de esos grupos, surgen nuevos grupos. Tenemos un tema muy complicado que no lo hablamos mucho, pero que creo que es la principal causa que tenemos, que es el narcotráfico. Es insumo, gasolina para que ellos puedan, para que los grupos surjan y surjan, la minería ilegal, todo lo que es economías ilícitas. Y también tenemos mucho apoyo de las economías lícitas, ¿no? En el surgimiento del paramilitarismo, también en complicidad con la guerrilla. Entonces todo eso hace que la justicia transicional sea un poco más compleja. Pero la víctima es protagonista. Tenemos la unidad de búsqueda que se encarga de búsqueda de hace muchos años. En la jurisdicción también tenemos un grupo, en la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos un grupo que es el técnico forense. En estos momentos estamos en un proceso de búsqueda en un sitio que se llama La Escombrera, que es un tema de paramilitarismo en connivencia con los militares. Y bueno, son muchos mecanismos judiciales y extrajudiciales que hacen que este proceso pues sea, pienso yo, que una experiencia buena para el país. Para otros de pronto no muy buena, pero los que estamos ahí, los que podemos trabajar con las víctimas día a día, sabemos que en algún momento esto va a ser reconocido. Y las víctimas lo reconocen, porque son escuchadas, porque pueden participar, y eso pues es muy importante para todos nosotros. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? No sé qué decir. Yo no sé, igual no estudio nada de estos temas, o sea, no lo digo desde ser argentina, nada más. Lo que me llamó la atención con esta cuestión de las víctimas me llamó mucho la atención y me parece muy bien, porque esta idea de víctima como ciudadano de segunda me genera algo raro. No solo por la víctima como actor, sino por la condición de víctima, como que por más que no sea un actor activo en la búsqueda de justicia o militante, como para mí la idea no sé si es dejar de ser víctima de algo que no prescribe, que es terrible y que te marca la vida. Incluso en Argentina pasa con otros casos, como por ejemplo lo de Cromañón, una tragedia muy grande, comillas, que hubo, y que también es como que hasta hoy las víctimas somos consideradas sobrevivientes, como que nunca dejas de ser eso. Entonces para mí no sé si es dejar de ser o ser eso y otras cosas más, ¿no? Como esto de me genera algo raro. No sé. Y después también me llamó la atención esta idea del aparato judicial como limitante de la voz, en vez de como algo necesario, ¿no? Porque parece como que lo complicado es cuando la voz no pasa por la justicia, me genera a mí esa idea, ¿no? En principio. Entonces vos como especialista en esto, como que yo lo veo al revés, desde mi ignorancia del tema o mi conocimiento en tanto ciudadana, pero me dedico a cosas muy lejanas. Como que en general a mí los que no pueden hablar, o los que fueron acallados, o los que no llegaron a esa instancia, me parece que esto es una situación mucho más perjudicada. Y respecto de lo de Jesús, me generó una pregunta, esta idea de la derecha como, por ahí también, por el caso argentino, ¿no? La derecha como algo que cierra, ¿no? Como que corta el debate, cuando en Argentina es todo lo contrario ahora, ¿no? Había cierto debate hegemónico, cierto consenso, comillas, hegemónico, nunca más, sobre los crímenes de Estado y demás, y la derecha vino a romper con total agresión, discursos de odio muy fuertes, o sea, no es que es una derecha que dice no discutamos, es una derecha agresiva y que propone una discusión muy, muy, muy abierta en cosas que estaban en principio cerradas o que quizás para una minoría está abierta, pero para una gran mayoría estaba cerrada en principio. Entonces como que a veces esto de como la derecha como conservadora de un orden de no discusión, por lo menos en el caso argentino no lo vería, si yo no sé en el caso de España u otros. ¿Me permitís que responda? Es que a mí con esta memoria que tengo de pajarillo
primaveral. Se me olvidan las cosas de inmediato. A ver, hay una cuestión aquí básica. España en el 2004 tenía un cierto consenso. Había un cierto consenso transicional de condena al franquismo. En el 2004 llegó la derecha al poder y decidió, a través de numerosas actividades y dispositivos, romper ese consenso y lo iba rompiendo desde entonces. Entonces, la cuestión de todo esto implica simplemente lo que hemos estado hablando, que no hay manera de romper las lógicas divisorias de una sociedad. Uno puede buscar hegemonías temporales, uno puede buscar como ideal que en un punto determinado una hegemonía tenga algún influjo. ¿Para qué? Pues a lo mejor para dar visibilidad a las víctimas que no lo tienen. El caso español es muy complicado con respecto al colombiano, cualquiera de los aquí presentes, porque las víctimas, la mayoría murieron entre 1936 y 1956. Entonces, ¿quién está reivindicando esa memoria de las víctimas? O bien sus hijos, que cada vez son menos, o bien los nietos, que son muy pocos. Entonces, claro, ante esas víctimas no tenemos voces. Primero, no tenemos voces por una razón. No hay voces de víctimas porque no hay juicios de ningún tipo. Si no hay juicio, no existe la víctima, en términos jurídicos. Yo no digo que la víctima solamente pueda subsistir y tener voz de esa manera, pero una parte fundamental del proceso de reconocimiento de víctimas es que se puedan dar a conocer en un juicio, que puedan tener un testimonio. Si no los tienes, pues tienes una víctima muy de la calle, una víctima muy reconocida en ciertos aspectos por algunas asociaciones, pero que tiene una lógica que a mí me parece destructiva, que es la lógica de mi abuelo o mi padre murió sin haber hecho nada. Y dices, ¿cómo que sin haber hecho nada? Es que le estás matando 2 veces. ¿Cómo que tu víctima, es decir, tu padre o tu abuelo no hizo nada? Es que no luchó en una guerra civil, no defendió una república, el anarquismo, el comunismo, es que no tuvo actividad, no fue actor. Claro, estamos perdiendo de vista esa parte de acción que la víctima española también ha tenido, pero no la queremos ver, porque nuestra necesidad de que la víctima sea reconocida pues es victimizando más, ya no a la víctima porque está muerta, en la mayoría de los casos, sino victimizando más a los descendientes. Entonces, el círculo que se crea es infernal. Yo este país, de verdad, estoy siendo muy optimista, muy pesimista esta tarde, pero digo, ¿qué círculo más infernal donde la víctima se victimiza más porque no tiene espacios donde poder enunciar, ya sea a través de su nieto, ya sea a través de su padre, de su hijo, de hija, lo que sea, que tenga la posibilidad de hablar en términos públicos, que no sea simplemente a pie de fosa común, que es cuando se hacen las entrevistas a las víctimas, o cuando se entregan los cuerpos identificados a través de cauces que tienen que ver no con fiscalías, no con poder judicial, sino con un poder del Estado que ha intervenido a partir de 2022. Hasta 2022 el gobierno español, el Estado español, no intervenía. Se le hacía dejación con que fueran actividades privadas llevadas a cabo por empresas privadas o por actores privados que sumaran las fosas comunes. El Estado quizá pagaba algo y se acabó. Si no tienes esa responsabilidad, ¿qué responsabilidad vas a exigir a los ciudadanos respecto a la discusión sobre su pasado? No tenemos sujetos responsables porque no hay juicios. Y esto es un problema español muy diferencial. Es que no tenemos comisiones de investigación, es que no tenemos juicios, no tenemos nada. Pues ante eso, ¿ahora qué va a hacer la ley del 22? Pues elaborar un catálogo de víctimas. Pues vale, ¿por qué no elaboráis un catálogo de victimarios también? ¿No querríamos hacer justicia? Claro, lo que seguimos es embrollados en esta lógica transicional, y esta justicia transicional que ya dura demasiado. Ya está habiendo reconciliación. Está muy bien buscar la reconciliación, pero llega un punto donde la verdad de la reconciliación, perdón, la justicia de la reconciliación no es exactamente la justicia por la verdad. La verdad del pasado está ahí, pero si no la quieres asfixiar, no la quieres investigar, pues lógicamente seguiremos en este panorama que es el que nos viene metiendo la derecha y la izquierda también, ¿eh? Reconciliémonos. Justicia transicional. Aquí no hay una verdad jurídica pasada en un proceso judicial, ya está. No la hay, porque no la queremos tener, porque no hay debate, no hay nada más que lo que hemos heredado. Entonces lo que hemos heredado es un país, pues yo diría, muy triste en ese sentido. Vivimos todos muy felices, crecemos, nos veis por las calles, tomamos cañitas, vinitos, como dice nuestra presidenta de la comunidad, somos tipos divertidos, pero eso sí, llevamos detrás un montón de compulsiones de no querer saber, de no querer escuchar, de no querer oír y no querer parlamentar ni dialogar. Eso es un problema social muy grave. Un país que no quiere dialogar sobre su pasado, cuando ese pasado es tan tremendo, tiene un problema, los silencios. Mis estudiantes, muchos de ellos tienen abuelos fusilados, pero no quieren saber nada de esto. Algo pasa. No, un único apunte, que hoy la noticia, una de las noticias del día era precisamente respecto a los victimarios, que ya está todo listo, en teoría, para prohibir la Fundación Francisco Franco,
Quiero decir, estamos en 2025 y mientras tanto se van a intentar pedir medidas cautelares para que desde este verano ya empiece a prohibirse su funcionamiento. Pero quiero decir, esa fundación y todas las ramificaciones que tienen esa fundación, ¿no? Que tienen una voz que verdaderamente no tienen las víctimas, ¿no? Y el debate que se va a montar y la ofensa que va a suponer para una gran parte de esta sociedad que se prohíba esa fundación, que es la del dictador, dirigida por su nieto, es tremendo. Va a ser, o sea, yo estoy convencida de que va a ser una convulsión total en el debate, como amparándose también en la democracia, que es la gran ironía, ¿no? Que se defiende una fundación que defiende a un fascista apoyándose en las leyes de la democracia. No sé, a mí me parece muy loco, y es lo que pasa en España, ¿no? Que estamos como enredados en medio de eso. Un comentario de lo que acabas de plantear. Esto va a ser un consenso temporal. Sí, lo sé. Estoy pensando en lo que planteabas de Alemania. Mira Alemania. ¿A quién ha votado Alemania del Este? Entera. Sí. A iniciativa für Deutschland. ¿Sobre la base de qué? La extrema derecha ganando el territorio. ¿Por qué? Porque hay una identidad no reconocida en Alemania del Este. Es decir, yo no creo que separen simplemente la extrema derecha porque consideremos que se ha acabado ya el debate y está todo pactado en un relato de consenso sobre lo que es la democracia. Es que no funciona así. Las sociedades pueden girar, como está ocurriendo en toda Europa, y en América Latina. Están girando hacia la derecha, pero están girando hacia la derecha por muchas razones. Unos países tienen unas razones y otros tienen otras. Mira los polacos ahora mismo, las últimas elecciones de ayer. Pero ¿qué ha pasado con Alemania? Es que hay que ver el mapa alemán. Mi mujer es alemana, o alemana. No veáis mi locura, que no sé con quién me acuesto y con quién me levanto. Pero lo que quiero deciros con esto es que cuando vemos ese mapa, dices, ¿qué ha pasado con Alemania? No tenían un consenso ya sobre lo que había ocurrido. Hay muchos alemanes y muchos jóvenes alemanes que dicen hacer puñetas con el consenso después posbélico. ¿Qué es esto de Alemania? Alemania es lo que hay ahora, lo que tenemos ahora en nuestra lectura del pasado. Nuestras lecturas del pasado son cambiantes. ¿Quién para esto? Si el pasado es una suerte de política, yo lo que plantearía como conclusión de esta intervención, por lo menos por mi parte, es que la historia es política. Nunca ha habido una historia que no fuera política, salvo aquellos que eran unos ingenuos positivistas que decían que los hechos hablaban. Los hechos nunca han hablado, los hechos los hacemos hablar. Entonces la historia no para de hacer política, porque hay una cosa fundamental en la historia, que es el contar la vida de los otros. Es lo que hacemos los historiadores. Los historiadores y los teóricos sociales, o los sociólogos, o los politólogos, contamos la vida de los otros. Y ese es el mayor poder que hay. Es un poder abrumador. Parece que no nos queremos fijar y no queremos entrar en esto. Parece que podemos entrar diciendo, bueno, yo no me mojo. Pero estás implicando todo el momento, ¿no? Yo diría un superpoder. Bueno, entonces voy a tratar de... Ahora, claro, la memoria de pajarito tuya me la pasaste a mí, porque ahora una de las cosas que tenía en mi cabeza me las he olvidado. Bien. Pero voy a empezar con el tema que me decías de por qué es limitante para mí lo judicial. A ver, en primer lugar, lo que es esencial es que de alguna manera quedó probado que hubo una dictadura que no cometió excesos, sino que tuvo un plan sistemático de hacer desaparecer, incluidos el secuestro de criaturas recién nacidas o muy pequeñas. Esto quedó absolutamente claro. Pero donde hablo yo de los límites, en primer lugar, que de movida se dijo los únicos responsables son los jefes. Y luego, cuando se quiso ir por los subalternos, ahí se frenó todo. Se frenó con los levantamientos militares y el hecho de obediencia debida, punto final, stop a los juicios. Con lo cual, nuestro marco general fue ese, de juzgar a los jefes. Las condenas fueron algunas de perpetua, pero la mayoría fueron menores a lo que se esperaba. O sea, ya había una especie de descontento en ese momento. Pero sobre todo lo que es interesante es cómo el tribunal, desde mi punto de vista, que yo trabajo este aspecto,
trabajó con los sobrevivientes, limitando, como decía, todo lo que es el aspecto político. Vamos a tener que esperar la generación de los hijos desaparecidos y asesinados para empezar a hablar de la politización de los padres y por ende dar entrada a la politización de los compañeros sobrevivientes. Pero ese no es el único tema. El tema es que todavía se los está viendo y acusando desde las defensas como terroristas, como subversivos. Y para esto doy un ejemplo muy claro. Hay una sobreviviente de la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, que la ESMA fue un campo muy particular. Es sacada de la ESMA, la visten, la arreglan y la sacan para que acompañe a un grupo de militares para sentarse en un bar, como para hacer que son gente común, jóvenes, se están tomando algo en un bar, mientras se espera a un militante que van a secuestrar. O que los acompañe, por ejemplo, a identificar una casa, no que ella la identificara, sino que acompañara para también identificar y esperar que la persona viniera y así fuera detenida. Cuando ella testimonia de esto en el juicio, el juez le dice: ¿y usted en cuántos otros operativos participó? Eso implicaba que lo había hecho por libertad, participaba de un operativo militar, cuando ella estaba detenida, secuestrada clandestinamente adentro de un campo y la sacaban para hacer este tipo de cosas. Digamos, ya de movida, siendo fiscal, entenderás a lo que me estoy refiriendo, el juicio a las juntas tuvo muchos problemas para poder entender que había una víctima detrás de ese militante guerrillero que venía a contar el horror que había pasado dentro de los campos. En el caso argentino vamos a ver que en realidad identificarse como víctima para muchos ha sido dificultoso, por contrario a otros casos, porque específicamente muchos se reconocían como militantes y se reconocen como militantes, no como víctimas, sino que por su accionar militante fueron detenidos y secuestrados. El testimonio se fue transformando a lo largo del tiempo. Los juicios que comenzaron después de 2006, a partir de 2010, la participación del sobreviviente es un poco más libre, digamos, es menos condicionado, sobre todo en los últimos juicios, y menos condicionado, porque si analizamos lo que se dice, tampoco hay demasiado espacio para el relato individual. ¿Quién era esa persona que secuestraron? Para el dolor, ¿qué es lo que le pasó a esa persona? Todavía sigue limitado de alguna manera a relatar a quién vio, a quién no vio, qué responsable estuvo enfrente, si los tuvo, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo que digo es que hay un corsé jurídico que cuando analizamos los testimonios fuera de la estrada, de la esfera judicial, y ahí tenemos un aspecto que te interesa mucho, que es el uso público de la historia. Nosotros tenemos un periodismo de investigación muy fuerte en Argentina y tenemos también una democratización que pasa por el programa Jóvenes en Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria, que los jóvenes van y tratan de averiguar algo relacionado con el pasado y descubren cosas interesantísimas. Se van a averiguar con los vecinos, van a reconstruir lugares específicos donde desapareció alguien en la zona, etcétera, etcétera. Con lo cual aparecen nuevos testimonios todo el tiempo y estos testimonios fuera de lo judicial son extremadamente ricos y aportan mucho, y aportarían mucho más si se conocen a la construcción de una sociedad. ¿Qué es lo que aporta lo judicial? Lo judicial era necesario, estableció una verdad jurídica. En Argentina hubo terrorismo de Estado, hubo para los actores genocidio, para el Poder Judicial no es genocidio exactamente como se trata, se lo aparenta el genocidio, pero no importa, digamos, hay un reconocimiento que es fundamental. Para los actores hay algo mucho más importante afuera de eso, y esto lamentablemente es lo que el hecho de que este aspecto no se conozca o se conozca menos, es lo que nos impide, en mi punto de vista,
poder reconstruir el tejido social previo a la dictadura, poder volver hacia condiciones de solidaridad, de trabajos comunitarios, de resistencia, que lo hacen en sus actividades cotidianas, pero que nosotros nos hemos quedado de alguna manera con esta idea de que es el testigo, víctima, y va a la esfera judicial, dice su verdad y punto. Guarda que esto no ha sido tan simple, ha habido 2 personas asesinadas, un desaparecido, Julio López, cuando va a testimoniar que lo desaparece nuevamente y no se tiene rastro, amenazas todo el tiempo, violencia, hay un testigo que lo golpeó cuando entró en su casa, lo golpearon en la cabeza, le abrieron toda la cabeza, no es banal ir a declarar, para nada, hasta el día de hoy es un problema, pero es verdad que recién estamos empezando a escuchar algunas historias, y la justicia ha sido muy dura con el sobreviviente, porque como desde que se terminaron las leyes de impunidad y se abrieron los nuevos juicios, no se hacen juicios macro, sino pequeños juicios. Por lo tanto, un sobreviviente puede llegar a declarar, y no estoy exagerando, 20 veces, o 15 veces, o 7 veces, y una sola por su propio caso. Va a ir a declarar por los casos que se abren con cada proceso. Esta división impide la verdadera justicia porque se van muriendo los responsables y un desgaste absoluto del testigo. Por eso digo que limita en muchas cosas, a pesar de que ha sentado bases que son fundamentales. Yo soy extremadamente crítica, pero por otro lado no soy tan tonta como para negar que lo que hemos hecho en Argentina es fundamental, porque hemos hecho una comisión de investigación y un juicio a la salida misma de la dictadura, en plena postdictadura, y eso me parece que tiene un valor desmedido comparado a otros países de América Latina y comparado a otras comisiones, incluida la chilena, que como fue comisión de reconciliación también tuvo partícipes del pinochetismo adentro de la comisión, y en esa comisión se daban cuenta de los delitos de los dos, de las actividades guerrilleras y de este pinochetismo. Bueno, Argentina fue un poco más allá y me parece que eso es extremadamente valioso. No sé si respondí. Sí. No, ¿Puedo decir algo cortito? Mínimo. Porque pienso como esto de que la esfera, por más de todas sus limitaciones, es donde hay realmente efectos jurídicos. Como que todo lo demás de la construcción de la memoria, que puede ser hasta el teatro o cualquier la literatura, solo con todas las limitaciones que tiene, al declarar por eso Julio López desaparece ahí, no por escribir una novela, quiero decir, ¿no? Como que hay las consecuencias que puede tener esa voz, por más límites que tenga, me parece valioso, creo. Sí, no coincido. Igual yo también soy partidaria de la construcción de consensos sociales. Sí, totalmente. Que me parece que fue un poco lo que nos mantuvo en vida como país durante el periodo en que las leyes de impunidad funcionaban, pero además me parece que es sustantivo para la transmisión de la memoria. La transmisión de la memoria no se hace por los juicios no lee nadie lo que se dice, no ve nadie las afirmaciones, y no se transmiten ni se publican. Por lo tanto, hay una necesidad de otro tipo de construcciones, y en ese caso Argentina creo que lo hace. Bueno, antes de que demos la palabra a Iván, que quiere empezar por una ronda pequeña de conclusiones, a mí hay algo que me llama la atención. O sea, me parecen casos extremadamente paralelos, distanciados y que se tocan. O sea, todo y lo contrario. Pero respecto al caso español, que estoy completamente de acuerdo en que hay ahí un algo pues no resuelto al final, o sea, este pasado que no pasa, para usar otros términos. Me recuerda un poco lo que sucede en México, que no hay, bueno, hasta ahora hay una comisión de la verdad y del esclarecimiento histórico debido al cambio de partido político, o sea, un cambio de orientación política
pero en buena medida el que no se asumiera que hubo guerra, la guerra sucia no existió durante mucho tiempo, no hubo terrorismo de Estado, no hubo secuestro, no hubo desaparición, quiero decir, sí los hubo, pero oficialmente eso no pasó, y en gran medida, y me preguntaría a Jesús si no habrá un poco de lo mismo en España, en gran medida es porque las élites no desaparecieron. O sea, el partido que estuvo 100 años en el poder en México contó el relato hasta el último día de existencia, y la presencia económica, política, social de ese partido, de sus múltiples ramificaciones, o sea, de esa élite política, hizo que no hubiera apertura a otro tipo de relato hasta que llega López Obrador, que es el que abre la Comisión de Memoria y Esclarecimiento Histórico. Entonces, no sé, quisiera saber si también hay esta perpetuación de las élites franquistas, con esa fuerza, quiero decir, quizá como sucede en México. Digo, sé que son casos que no son comparables, pero si no será también, o sea, si eso no estará determinando que no se asuma, ¿no? lo que tiene que asumirse en algún punto, sabiendo obviamente lo que has dicho con esta pluralidad de memorias, esta desestabilización. Y lo segundo es que me llama mucho el caso que siempre vuelve, ¿no? Alemania. Yo también tengo una pareja alemana, alemán, y pues si hay una juventud que para ellos, lo que ayer le comentaba a Mirna, es como, eso no existió, el nazismo no existió, aunque esté en la familia, ¿no? El nazismo que haya estado, o sea, una juventud de pronto que ha hecho tabula rasa. No todos, por supuesto, ¿no? Pero ciertas tendencias. Y otra cosa es que no me parece tan modélico que Alemania, como caso de memoria histórica, y no sé, leyendo algo de Enzo Traverso lo explica como muy escabrosamente el por qué regresa, ¿no? el fascismo, por qué los neonazis, por qué ahora es una islamofobia en vez de la persecución de los judíos. Y lo que él dice, y quizá esto también de clave de por qué Alemania no sea al final tan modélico, él dice que Alemania lo que construyó fue un mito filosemita. O sea, pasaron del antisemitismo al filosemitismo. Y al no poder decir que a veces la memoria judía es sesgada, ¿no? La memoria del Holocausto como principal memoria, pero que en realidad no hay esa construcción de la conciencia tan fuerte como uno viera desde... No sé si sea cierto, ¿no? Conozco un poco Alemania, conozco gente que participó o que sus padres fueron, digamos, ¿cómo decirlo? Pues fueron nazis, pero no sé si esté tan resuelto como pareciera, ¿no? Porque vuelve, o sea, hubo una manifestación neonazi que no prohibieron, o sea, la policía los estaba cuidando, básicamente. Sí, en París también, y sí prohíben las manifestaciones pro-Palestina, ¿no? En Alemania. O sea, sí hay represión de los manifestantes pro-Palestina, porque pues hay una islamofobia también en las esferas neonazis. No es el judío, ¿no? Ahora es el migrante de otros lugares. Y no sé, o sea, al final no me parece, quiero decir, no me parece tan modélico el caso alemán ahora con lo que está sucediendo, aunque sí es el punto de partida de muchas cosas, y ya sería como todo lo que voy a decir. Entonces, no sé, ¿quieres que hagamos una ronda de conclusiones? ¿No quieres que te respondamos a sus preguntas? Pues si quieren, digo, son así como... ¿Ya te lo has puesto? Sí, pues hacemos la ronda de respuestas y empezamos después las conclusiones con Iván, si les parece bien. Son reflexiones y preguntas, ¿no? Porque me saltan esas. Te respondo a la pregunta que me has planteado. Yo tengo respuestas, creo, frágiles, espurias, débiles, a las dos preguntas que has planteado. En primer lugar, bueno, las élites no han desaparecido, pero no han desaparecido, están configuradas no solamente en partidos políticos de la derecha, es que gran parte del Partido Socialista, sus élites y la transición procedían muchas de ellas de grandes familias del franquismo. No voy a hablar de ministras y ministros, pero están ahí. Es decir, Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación Española de Recuperación de la Memoria Histórica, ha hecho una buena reconstrucción de cómo esas élites del PSOE estaban en ese lugar ya desde el principio, es decir, que no son gente que venga de ningún lugar. Y os pongo un ejemplo que es bien ilustrativo, y es un ejemplo que es
cañón para esto. Es cierto que se sale de ese pasado incómodo de la guerra civil, la represión, la dictadura, y entra en el otro mundo de lo colonial. No sé si habéis visto el Museo de América. No sé si lo habéis visitado. Sí. ¿Aquí alguien lo ha visitado? Yo. Bueno, ¿lo visitaste? Te lo iba a ver. Si vais al Museo de América, el Museo de América se funda en 1941. Lo funda Franco. Lo funda Franco por una necesidad. No tienen dinero en la posguerra ni para alimentarse, pero sin embargo Franco monta un Museo de América. Entonces uno se plantea, ¿por qué Franco monta un Museo de América en 1941? Pues lo monta por una razón, porque intenta construir de alguna base distinta la lógica del hermanamiento de España. España se ha enfrentado a un conflicto civil, y la única manera de restituir la paz social dentro de la península ibérica es construyendo un museo dedicado a América, con la idea muy bruta, que es la idea de Ramiro de Maeztu, de la hispanidad. España sin América no existe, América sin España no existe. Y monta un museo del hermanamiento. Bueno, es un museo que si lo visitáis es escandaloso, escandalosamente colonialista. Pero lo peor de todo esto es que en 1994 se refunda el museo, y lo refunda ni más ni menos que el Partido Socialista Obrero Español, y lo refunda sobre las mismas lógicas. Y una de las cuestiones más evidentes de esta refundación de un museo, que tiene un rasgo radicalmente colonialista que nadie quiere ver, porque quien va, latinoamericanos inclusive, lo único que quieren ver es lo que quieren ver, que es la metrópoli reconociendo a sus antiguos subalternos. Hay una vitrina en ese museo que la acaban de quitar, que hay objetos africanos, y hay en esa vitrina una cartela. ¿Sabéis lo que dice la cartela? Pues dice objetos de la emigración africana en América. Es decir, algo que es un auténtico insulto, un insulto a la negritud, un insulto al esclavismo, un insulto a poblaciones vulnerables, está en un museo nacional hasta, le han quitado hace 2 meses. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, ese museo refundado por el Partido Socialista en 1994 nos está diciendo cómo han funcionado las élites en este país. Tanto las franquistas como en la propia transición. Hay cosas que no se tocan. Hay un pasado que está constituido. Hay un pasado que nos ha dado vida, nos ha permitido subsistir en esa democracia de Chichinabo. Y es como operamos. Entonces, claro, ¿esas élites están? Claro que están. Y son muy potentes. Entonces hay cosas que no quieren revisar. Indudablemente ha habido cuestiones que son relevantes. Han sacado el muerto al Franco del Valle de los Caídos, han sacado a José Antonio Primo de Rivera, están intentando reconstituir ese valle como con otra fórmula distinta. Pero, Conchales, han pasado ya muchos años de la democracia española y seguimos en un mundo que es, para alguien de fuera, es como decir, a estos tíos ¿qué les pasa? O sea, hay algo ahí como, ¿qué problema tienen? ¿Qué problema tenemos los españoles para no poder salir de ese bucle, ¿no? Y en segundo lugar, la cuestión de Alemania, a mí me parece evidente. Alemania tiene un problema de su desnazificación, fue softy, por decir algo parecido, suavísima. Es decir, Alemania ha vivido el mito de la desnazificación y nunca ha hecho un proceso radical de desnazificación. Yo creo que gran parte del nazismo implícito en gran parte de la sociedad alemana, es cierto que se ha reconfigurado ahora, no es exactamente el nazismo de los años 30, tiene que ver con que esa desnazificación se ha impuesto desde arriba. Es decir, una constitución impuesta por los norteamericanos que hacía que se pudiera prohibir cualquier gesto que tuviera que ver con el nazismo. Pero sin embargo hay otro nazismo distinto. Hay una extrema derecha que pulula por otros territorios. Y esos territorios son comunes a lo que está pasando en toda Europa, con la crisis de las democracias y con la emergencia de posiciones políticas que tienen que ver con la idea de comunidad. Recuperamos la comunidad antes de la Unión Europea. Es lo que están viviendo desde la Polonia de los hermanos, que nunca me acuerdo su nombre, al día de hoy. Recuperemos la idea de nación originaria. Dejemos ya de tonterías de la Unión Europea que lo único que se hace es burocratizar nuestras políticas públicas. Es lo que estamos viviendo aquí, allí y en muchos lugares. Entonces, bueno, ¿se ha desnazificado Alemania? Pues diría que no. ¿Se ha desfranquistado España? Diría que tampoco. No sé lo que diríamos de Francia. Pues la Francia de Vichy, que está por ahí pululando de alguna manera. Pero... Yo creo que es más complejo. Sí, sí. En el sentido que hay también variables actuales que corren las necesidades económicas, las necesidades completamente insatisfechas y la incapacidad de incorporar el otro en la sociedad. Me parece que están tomando un color que sí tiene el antecedente de los fascismos, pero que es otra cosa. Y aparte ha cambiado el modo de producción. Desde el momento en que entran las nuevas tecnologías que ya no son nuevas y que ya tienen una dimensión omnipresente en nuestras vidas, bueno, ahí también hay un cambio, me parece fundamental, como para poder pensar en esta derecha
derechización como algo que tiene cosas semejantes, el autoritarismo, que la democracia molesta, ese tipo de cosas en común, pero que tiene cosas nuevas y que son extremadamente difíciles de socavar, ¿no? Porque no las hemos visto venir como corresponde, me parece, ¿no? Las hemos banalizado. Pero bueno, eso es otro tema del cual no me siento capacitada como para encontrar demasiadas respuestas, así que con respecto a Alemania, yo lo único que puedo decir es que a mí lo que me impacta con respecto al pasado es la musealización, que ha sido, me parece, bastante correcta y de alguna manera me satisface un poco más que ciertas reconstrucciones que se pudieron hacer de sitios de tortura o de represión fuerte o de violencia extrema en el caso argentino. Pero volviéndolo a lo que estabas planteando, Miriam, hay algo que en el caso alemán también ocurre, y ahí los conduzco al libro de Lambrosa, que trabajó sobre los hijos de los genocidas, que la segunda generación no habla. Y esa es una variable que yo también veo en mis trabajos. No quiere decir que la segunda generación no sepa lo que pasó en grandes líneas, pero no pregunta lo suficiente, ya sea porque lo que se da, voy a hablar de lo que conozco, lo que se da en el caso de los testimonios que yo estoy viendo, hay como, no voy a hablar porque si ellos no me preguntan, no quiero cargarlos con mi pasado, si no dicen nada, yo no hablo. Y hay una falsa protección de parte de los que no preguntan diciendo, no, esto le va a doler demasiado, entonces no le voy a preguntar. En realidad no preguntan porque no quieren saber o no quieren saber demasiado. El dolor es algo que se utiliza como una excusa, me da la impresión, ¿no? Pero está esto de un corte generacional y vemos en los nietos una necesidad de preguntar y de preguntar y de preguntar que es muy fuerte. También se da que en las familias, por ahí uno pregunta, tenemos 4 hermanos, uno pregunta y los otros 3 no quieren saber nada con el pasado. Hay hijos que están extremadamente peleados con el pasado de sus padres, con lo que han hecho sus padres, aun cuando sus padres estén en el lado bueno, porque dicen, bueno, ¿por qué en vez de ocuparse de estar haciendo la militancia no se ocupó de mí? ¿Por qué me dejó a mí? ¿Por qué en el caso de un padre desaparecido o una madre desaparecida, por qué yo no fui la prioridad? Yo no sé si tiene que ver con las élites o no, en el caso mexicano, no lo conozco como para hablar de eso, pero sí sé que una de las condiciones para que el caso argentino sea el que es que los que desaparecieron fueron en un número importante de clases medias, buscados por clases medias. Y hubo muchos trabajadores, tomando en cuenta que en Argentina trabajador quiere decir organización sindical también, no quiere decir trabajador individualmente hablando. Se movilizaron organizaciones, se movilizaron clases con algún tipo de formación para poder buscar, que es diferente al caso chileno, es extremadamente diferente. Y además está esta otra variante que me parece sustantiva, y es que la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en un momento en que se quiebra con otra rama de madres y se dividen en dos, ella tomó como consigna política que todos los hijos eran sus hijos, por lo tanto en sus pañuelos no iban a tener el nombre de cada hijo individualmente hablando, sino que iban a poner Asociación Madre de Plaza de Mayo, buscamos a todos. Y esto me parece que es importante porque estamos hablando también de víctimas, de madres que han perdido a sus hijos, que no solo son actores, sino que son sujetos políticos, que tienen una construcción política de la desaparición. Y me parece que esto relacionado con la clase da condimentos muy particulares. Un poco retrasado
Sí, para cerrar yo quisiera solo poner sobre la mesa dos puntos. Uno es que yo tengo la sospecha de que lo que se llama en Europa el cordón sanitario aplicado a ciertos temas del debate público es contraproducente. O sea, yo creo que la lógica de hay cosas de las que no hablamos y como tenemos un consenso, mejor no decimos esto. Yo creo que por bien intencionado que sea, por mucho que quienes sostengan eso crean que están en el lado correcto de la historia y demás, yo creo que en el fondo es contraproducente, porque lo que caracteriza a una democracia es que todas las opiniones son válidas, tienen lugar, digamos, no son válidas pero tienen lugar. Y en ese sentido yo creo que el principio, digamos, de John Stuart Mill de que la libertad de opinión es muy importante, aún para aquellas posiciones que son erradas o que consideramos equivocadas, porque la misma discusión se encarga de confrontarlas e incluso quienes emiten estas opiniones pueden ellos mismos darse cuenta en la discusión que están equivocados. Si bien esa postura puede sonar a veces naif, porque sabemos que detrás de estos discursos revisionistas, revanchistas, hay intereses también políticos y de sectores económicos o sociales muy fácilmente identificables. Aunque esta postura, digo, pueda ser considerada naif, yo creo que hay algo de bueno en que una sociedad esté abierta a la discusión de posturas, incluso aunque pueda considerarlas desagradables o incorrectas o incluso desfasadas. Y en ese sentido yo creo que no es casualidad que buena parte de las derechas se cabalguen sobre cierto relato de antes no podíamos decirlo, ahora sí lo podemos decir, antes no nos escuchaban, ahora sí nos escuchan. Y no me parece casualidad que sean la gente más joven la que beba de eso, probablemente por ignorancia, seguro, también por falta de contexto, por falta de memoria, pero también porque hay algo de ese espíritu de yo quiero afirmar mi propia identidad, yo quiero afirmar mis propias convicciones, y eso es en parte lo que creo que supone la democracia, y creo que hay algo de eso también, y yo creo que hay que hacerse cargo de ese fenómeno. No creo que cerrando la discusión o estableciendo limitaciones. En ese sentido creo que la tradición europea tiene digamos una tradición de considerar que hay ciertos temas que están prohibidos, y yo creo que en el fondo eso es contraproducente. Eso por un lado, y por otro lado que acá hay una discusión que tiene como distintos niveles, es decir, hay un nivel institucional en el que estas discusiones se dan, y ese yo creo que es un nivel importante de los congresos, de los parlamentos, de los juzgados, del sistema político, pero hay una discusión en la cual también se dan estas discusiones, un nivel de discusión que no es menor, es lo que Habermas llama la esfera pública política, y hay un tercer nivel que es el de las conversaciones más informales, el ámbito de la vida, de la sociedad civil, que también yo creo que es importante. Y yo creo que hoy en día el pasado es problemático, sobre todo en el primer nivel, porque el uso político que se hace del mismo es muy fuerte y es muy simbólico y muy significativo, y también en la esfera pública, pero en el ámbito de la sociedad civil yo creo que ahí es donde tendríamos que poner también mayor atención en cómo estas discusiones bajan y cómo estas discusiones finalmente tendrían que poder estar informadas por una mayor comprensión de la historia, y es ahí donde entran otras esferas, digamos, en la discusión, la discusión histórica, la discusión política, la discusión de la educación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo interesante de la discusión sobre el pasado es que se juegan distintos niveles y lo plantean distintos actores, y por lo tanto es una discusión que debe ser lo más viva posible. Yo plantearía eso, digamos, como para cerrar y para agradecer. Gracias a todos, creo que se nos ha ido el tiempo, por estar hablando de estas cosas.
Y gracias también a ustedes por asistir. Se queda grabado y como el que tuvimos después sobre el pasado colonial va a circular y será otra vez discutido. De verdad les agradezco a ustedes tres por todas estas aportaciones y me queda cada vez más claro que este diálogo de mirarse, como dice Jesús, en espejos, de aprender de otros casos y también este ejercicio que hemos hecho, ¿no? de las partes que son positivas dentro de un tema que es muy, muy problemático. Bueno, gracias y aquí cerramos.